gorda y embarazada, rechazada en el altar. Nadie olvida jamás el sonido del silencio en el momento en que todo se derrumba. Clara escuchó ese sonido exacto cuando quedó sola en el altar. El vestido de satén le apretaba el pecho como si quisiera asfixiar la vergüenza. Los encajes bordados en su escote parecían arder bajo las miradas de los invitados. Había flores blancas por todas partes y un aroma dulce en el aire, pero nada disimulaba la incomodidad que se esparcía entre los bancos de la capilla cuando el novio, ya frente al sacerdote, dio un paso atrás. «No puedo», dijo él, con la voz temblorosa pero clara. «No puedo casarme con ella». Un murmullo creció de inmediato. Las mujeres de la sociedad se miraron entre sí, los hombres bajaron la mirada. Clara sintió la sangre irse a las piernas, el corazón acelerado. Pensó que era nerviosismo, que él tenía miedo. Pero lo que vino después destrozó cualquier esperanza. «Lo intenté», continuó el novio, mirando al altar sin mirarla a ella. «De verdad lo intenté, pero no siento nada por ti, Clara. Ni deseo. Ni amor. Nada. Y peor aún, nunca conseguí desearte de verdad». Alguien susurró «Dios mío» y Clara dio un paso tambaleante hacia un lado. «Eres demasiado grande. Muy gorda. Me siento atrapado, asfixiado solo de imaginarte como mi esposa. Mentí cuando dije que era feliz contigo. Solo acepté este matrimonio por la dote, pero, ya que ni eso importa, es mejor terminar ahora». Clara quiso gritar, pero su cuerpo simplemente se congeló. El novio dio la espalda y salió de la capilla. Su madre, al lado de la otra mujer, la verdadera amante, no intentó detenerlo. Nadie lo hizo. El padre de Clara, con un traje viejo y expresión tensa, la tomó discretamente del brazo para que se recompusiera, pero ella no tenía fuerzas. Los invitados comenzaron a salir en silencio, como si su presencia fuera una escena que quisieran olvidar rápidamente. Solo quedó el silencio. Y Clara, vestida de blanco y con los ojos sin color, permaneció sola ante un altar vacío. Pasó las siguientes 3 semanas encerrada en su habitación, escuchando a los sirvientes comentar en los pasillos. Gorda. Rechazada. Y embarazada, para colmo. Sí, embarazada. El novio la había convencido de que el matrimonio era seguro, de que ya era hora de entregarse como esposa, aunque el anillo no estuviera en su dedo. Y ella, ilusionada por palabras vacías y con miedo de perder su única oportunidad, se entregó. Una sola vez. Y bastó. Ahora, solo quedaba vergüenza. Nadie quería saber de su dolor. Solo señalaban con el dedo. Y cuando su padre finalmente subió a la habitación para oír la noticia, no hubo compasión. ¿Embarazada? ¿Tú? Clara no respondió. Solo bajó la cabeza. ¿No pudiste ni mantener a un hombre en el altar y ahora me sales con esta bomba? Escupió al suelo. ¿Qué clase de hija eres? Debería echarte de esta casa. Pero no lo hizo. Hizo algo peor. A la mañana siguiente volvió con una propuesta. Encontré la forma de solucionar esto, Clara. ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Preguntó ella, con la voz apenas saliendo de la garganta. ¿Con quién esté dispuesto a pagarte? Intentó protestar, pero él no la escuchó. Un hacendado. Viudo. 45 años. Rico. Discreto. Necesita una mujer en casa, y yo necesito pagar mis deudas. Con este acuerdo, nadie más se va a reír de ti, ni de mí. Así fue como Clara, embarazada y rechazada, pasó de novia abandonada a mercancía de intercambio. Y todo eso, por el cuerpo que el mundo se niega a aceptar. Por un error de confianza. Por ser mujer, ser gorda y no ser deseada. Pero había un camino por delante. Y ella, aunque herida, aún respiraba. ¿Tú crees que el amor puede nacer después de la mayor humillación de tu vida? ¿Has pasado por algo que te hizo sentir invisible, indeseada, desechable? Cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando esta historia. Y si alguna vez te sentiste como Clara, sin nadie que te tomara de la mano cuando todo se vino abajo. Presiona el botón de suscribirse y acompaña esta historia hasta el final. Puede recordarte que, incluso después de tanto desprecio, aún hay caminos de regreso al amor. La carreta se sacudía sobre el camino de tierra como si quisiera desprender los restos de lo que Clara fue alguna vez. Ya no lloraba. Ni por la humillación en el altar, ni por las palabras de su padre, ni por el niño que crecía en silencio dentro de ella. Había pasado del dolor al entumecimiento. Una especie de anestesia extraña, como si el cuerpo se moviera y el alma se hubiera quedado atrás. Estaba sentada en el banco de cuero oscuro con la espalda recta, las manos entrelazadas en el regazo,
tratando de parecer más pequeña. El vestido azul marino era grueso, sin bordados, hecho para ocultar. Ocultar las curvas, la hinchazón del vientre, la vergüenza. El hombre a su lado, un criado, no había dicho nada desde que la recogió. Solo el patrón la espera al llegar a la casa de su padre. Ahora cabalgaba en silencio, la mirada fija al frente. Horas después, el paisaje cambió. A lo lejos, cercas de piedra y campos bien cuidados anunciaban la propiedad. Era la hacienda Saint-Judes, la más antigua y respetada de la región. La casa principal pronto apareció, inmensa, con ventanas altas y una arquitectura que mezclaba fuerza con melancolía. Clara supo, sin que nadie lo dijera, que ese lugar cargaba demasiadas historias, y poco afecto. La carreta se detuvo en el patio de piedra. Clara bajó sin ayuda. El criado solo señaló la entrada. 2 escalones anchos y, sobre ellos, Alexander de Vereux. Era exactamente como lo habían descrito, alto, de hombros anchos, postura erguida. Tenía ojos oscuros, profundos, pero sin calor. Llevaba un abrigo gris que realzaba su imponencia y mantenía las manos cruzadas detrás de la espalda. Sus 45 años no pesaban en su rostro, pero sí en su mirada. Era el tipo de hombre que lo tuvo todo, y perdió aún más. Señorita Clara. Su voz era firme, pausada. Bienvenida. Ella solo inclinó la cabeza. Él no se acercó, no sonrió, no le dio la mano. Tampoco miró directamente su vientre. Sus cosas serán llevadas al cuarto. A partir de hoy, esta es su casa. La palabra casa pareció pesada en su boca. Entraron. El interior era elegante, pero oscuro. El piso de madera crujía bajo los pasos. Los cuadros en las paredes parecían observarla con desconfianza. Los criados que cruzaban los pasillos la miraban como quien intenta disimular el juicio, pero no lo intentaban mucho. En lo alto de la escalera, él se detuvo y miró hacia una puerta entreabierta. Hay algo que necesita ver. Clara lo siguió en silencio, hasta lo que parecía ser un cuarto infantil. Allí dentro, sentada en el suelo cerca de la chimenea, había una niña. No tendría más de 5 años. Cabello claro, atado con una cinta roja. Estaba pálida, delgada, con la mirada perdida en el vacío. Esta es Elise, mi hija. La voz de Alexander se suavizó por un instante. Perdió a su madre hace un año. Desde entonces, no ha pronunciado una sola palabra. Clara miró a la niña. La pequeña no reaccionó, ni se giró. Era como si estuviera allí, pero no realmente. No necesita intentar ser nada. Solo esté presente. Dijo Alexander, sin mirarla. Las comidas se sirven en los horarios marcados. Los empleados le mostrarán los cuartos y las tareas de la casa. ¿Y el matrimonio?, preguntó Clara, sorprendida de su propio coraje. Alexander la miró por primera vez desde que había llegado. Su mirada no era cruel, pero estaba cargada de algo que ella no supo nombrar. Será mañana, en el registro civil. Sin invitados. Es solo una formalidad. Ella asintió. No espero amor, ni dedicación. Continuó. Solo que se mantenga discreta y que cuide del orden de la casa. Y de Elise. A cambio, tendrá techo, comodidad y será respetada. Al menos por mí. Clara sintió un nudo en la garganta. No había promesas, ni siquiera afecto. Pero por primera vez en semanas, alguien le ofrecía algo. Un lugar. Un mínimo de dignidad. ¿Está claro?, preguntó él. Sí, señor. Alexander la dejó allí. Sola con su hija, con las paredes frías, con las miradas de los criados que no ocultaban la extrañeza. Y con un nombre nuevo que pronto estaría en sus documentos. Esa noche, Clara se desvistió lentamente, enfrentando su propio reflejo en el espejo ovalado del cuarto que ahora sería suyo. Las curvas que todos despreciaban, el vientre que crecía sin alegría, los brazos que intentaba esconder, todo estaba allí, marcado. Se acostó en una cama limpia, suave, pero desconocida. No sabía si dormía como esposa o como prisionera. Solo sabía que, de todas las casas por las que pasó, esta era la única donde nadie la había echado, todavía. Pero también era la única donde nadie la veía de verdad. ¿Alguna vez te colocaron en un lugar que no elegiste, solo porque el mundo creyó que ya no merecías más? Comenta aquí desde donde estás escuchando esta historia. Y si alguna vez te sentiste como Clara, siendo aceptada solo después de ser rechazada por todos. Si aún no te suscribiste, aprovecha para hacerlo ahora, y sigue con nosotros hasta el final de esta historia. Tal vez, como Clara,
descubras que donde todo parece terminar, el amor puede comenzar. A la mañana siguiente, Clara despertó con el sonido de las tablas del pasillo y el olor a pan fresco que venía de la cocina. La propiedad Saint Judes ya estaba en movimiento. Aún acostada, con la luz suave entrando por las rendijas de la ventana, por un breve instante olvidó que era esposa de un extraño. Pero la alianza de hierro oscuro que ahora estaba en su mano izquierda pronto la trajo de vuelta a la realidad. Tenía un nombre nuevo y una casa nueva, pero ningún sentido de pertenencia aún. Se vistió con discreción. Recogió el cabello lo mejor que pudo y bajó por las escaleras de madera. En la cocina, los criados interrumpieron sus conversaciones al verla entrar. Las mujeres mayores la miraron de arriba abajo con miradas que decían lo que no se atrevían a decir en voz alta. ¿Es esta la que el patrón trajo aquí? ¿Embarazada, y de ese tamaño? Ella lo oyó, pero no reaccionó. Sabía que, para gente como ellas, una mujer como ella debería ser invisible, o, como mucho, una sirvienta. Y aún así, Clara tenía algo que ni ellas entendían. Sus rasgos, aunque no eran finos como los de las chicas de la capital, tenían una fuerza envolvente. El cabello castaño oscuro, voluminoso, caía con naturalidad hasta los hombros, difícil de domar. Sus ojos grandes tenían un brillo que resistía incluso después de todo. Y su boca, era llena, bien delineada, una de esas bocas que parecen guardar palabras intensas, incluso en silencio. Pero todo eso era ignorado, claro, porque era carnosa. Demasiado grande. Demasiado abundante. Inadecuada para lo que se esperaba de una dama. Y aún así, allí estaba. Señora de Vereux, dijo una criada, con rigidez. El señor la espera en la galería trasera. Clara asintió y caminó hacia allí, sosteniendo el vientre aún pequeño con la mano. Alexander estaba de pie, observando los campos. El sol de la mañana tocaba su rostro, resaltando la línea firme de la mandíbula y los cabellos oscuros con algunas hebras plateadas. Llevaba un chaleco de lino gris, camisa blanca con las mangas dobladas y botas gastadas. No era un noble vanidoso, pero tenía un aire naturalmente noble. El tipo de hombre que exudaba control. Frío, pero absurdamente atractivo. Ella se detuvo a pocos pasos, sin saber si debía llamarlo. ¿Durmió bien?, preguntó él, sin darse vuelta. Sí, señor. Necesito que supervise el funcionamiento de la casa. Rosalie, la ama de llaves, le mostrará las habitaciones, los horarios y las funciones. Quiero que se mantenga la rutina. Con rigor. Ella asintió. Y respecto a su condición, dijo él, ahora girándose lentamente. Alguien del pueblo será llamado para acompañarla. Una mujer. No quiero que le falte nada. Clara se sintió cálida por dentro. No era cariño. Pero había cuidado. Un respeto silencioso, aunque duro. Sí, señor. Lo agradezco. Estaba a punto de darse vuelta, pero él la miró por un instante más largo. Y por primera vez, Clara notó que él la miraba, como un hombre mira a una mujer. No fue un deseo descarado. Fue algo contenido. Como si sus ojos dijeran, no eres lo que esperaban. Ni lo que yo esperaba. Pero hay algo allí. Clara desvió la mirada, sonrojada. Se sintió al mismo tiempo expuesta y viva. En los días siguientes, comenzó a conocer la rutina de la casa. La propiedad era enorme, campos de trigo, viñedos, establos, almacenes. Alexander era respetado por los trabajadores, y Clara notó que su presencia causaba más sorpresa que aceptación. Aún así, cumplió con su papel. Organizó armarios, ajustó horarios, ayudó a cocinar cuando nadie la veía. No era del tipo que esperaba ser servida. Fue en una tarde gris, mientras organizaba ropa antigua en el cuarto de la esposa fallecida de Alexander, que vio a Elise en el umbral de la puerta. La niña observaba en silencio, con una muñeca apretada contra el pecho. Clara se agachó con lentitud. No dijo nada. Solo sonrió y extendió la mano. Elise dudó. Luego dio 2 pasos y tocó el borde del vestido de Clara. Fue el primer contacto. La niña aún no hablaba, pero estaba allí. Clara sintió, en ese pequeño gesto, algo más grande que cualquier palabra. Y Alexander, desde lejos, vio la escena. Se quedó parado en la puerta, sin ser notado. Observando a Clara agachada frente a su hija, el cabello suelto y desordenado, los brazos firmes pero amables, el cuerpo inclinado con cuidado. Y pensó, tal vez ella no sea hermosa, como dicen que debe ser una dama. Pero hay en ella una presencia que ninguna otra mujer tuvo. No dijo nada. Pero por primera vez,
en esa casa inmensa y silenciosa, algo vivo empezó a moverse entre ellos. Las mañanas en la hacienda Saint Judes comenzaban temprano. Pero Clara ya no dormía mucho. Siempre estaba despierta antes de que sonaran las campanas del granero, caminando por los pasillos con una taza de té en las manos y la mente lejos. La casa, aunque inmensa, todavía parecía no tener un espacio para ella, al menos no oficialmente. Pero Elise había empezado a ocuparlo. La niña aparecía en pequeños momentos, como una sombra curiosa. Observaba a Clara arreglar las flores en los floreros de la sala. Se sentaba cerca de la puerta cuando ella cosía paños de cocina. A veces, solo apoyaba la cabeza en el marco y miraba en silencio. Clara, con su voz baja y manos gentiles, nunca forzaba un acercamiento. Solo existía, con calma, con paciencia. Un día, mientras doblaba ropa en el cuarto de la niña, sintió un peso sobre la espalda. Al girarse, se encontró con los ojos claros de Elise mirando su cabello. «Es bonito», susurró la niña. Fue la primera palabra que oyó de ella. Clara no respondió. Solo sonrió. Una sonrisa contenida, como quien sostiene algo demasiado valioso para tocar con prisa. Esa tarde, pasaron horas lado a lado, dibujando en hojas sueltas con carbón. Elise dibujó a una mujer con un vestido ancho, cabello largo y un corazón en el pecho. Clara quiso preguntar quién era, pero ya lo sabía. En el comedor, Alexander lo notó. La niña empezó a comer mejor. Dormía con menos pesadillas. Caminaba más erguida, menos encogida. Él lo veía. Y aunque no decía nada, sus ojos se detenían más tiempo sobre Clara cuando ella entraba en la habitación. Ella también lo notaba. La forma en que él sostenía la taza más lentamente cuando ella hablaba. Como sus ojos vacilaban un segundo más en el contorno de su rostro, o en el movimiento de sus labios mientras explicaba algo a la niña. Era extraño sentir eso después de tanta humillación. Deseo silencioso. Interés callado. Un hombre, mirando. Pero Clara no se ilusionaba. Alexander era un hombre controlado. Educado, firme, impecable en sus modales. No ofrecía más que cortesía. Y aún así, cuando sus miradas se cruzaban por accidente, el mundo parecía detenerse por un segundo entero. Una noche de lluvia, se cortó la luz en la hacienda. Los criados corrieron con velas, Elise lloraba asustada por los truenos, y Clara la tomó en brazos, llevándola a la sala principal. Allí, se sentó en un sillón y empezó a tararear suavemente, acunando a la niña entre los brazos. Alexander entró minutos después, con el cabello húmedo por la tormenta. Se detuvo en la puerta y vio la escena. Clara con el cabello suelto, el vestido pegado a sus curvas por las gotas de lluvia que caían de las ventanas abiertas, la boca cantando algo dulce, aunque con los ojos cansados. Era como si una pintura cobrara vida ante él. No era pequeña. No era delicada. No era el ideal de mujer de la época. Pero era, hermosa. Inconfundiblemente hermosa. Sus formas, llenas, parecían hechas para envolver, calentar, consolar. Sus brazos eran refugio. Sus ojos, grietas de ternura y dolor. Y su boca, esa boca, parecía guardar verdades que él aún no se atrevía a tocar. Clara notó su presencia, pero no se levantó. Solo lo miró con serenidad, como quien dice, todo está bajo control. Y lo estaba. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Elise durmió sin pesadillas esa noche. En los brazos de otra mujer. De una mujer que nadie quiso. Excepto, tal vez, él. Días después, Alexander empezó a prolongar más las conversaciones. Una tarde, la vio organizando papeles en la cocina y dijo, «Eres meticulosa. La casa está más eficiente con tu organización. Yo, lo agradezco. ¿Tu madre te enseñó eso?» Clara dudó. «Mi madre murió cuando yo era pequeña. Aprendí observando. A la cocinera, a las costureras, y yo prestaba atención a todo. Siempre pensé que, si era lo suficientemente útil, tal vez me quisieran cerca». Alexander la miró por unos segundos. «¿Y quién no te quiso? Fue un necio». Ella no respondió. Pero algo dentro de ella se encendió. Una chispa pequeña, que no se atrevía a crecer, pero no moría. A veces, todo lo que una mujer necesita es ser vista. De verdad. ¿Alguna vez sentiste que solo necesitabas una mirada sincera para recordar tu valor? Comenta aquí desde donde estás escuchando. Y si alguna vez alguien vio en ti lo que todo el mundo parecía ignorar. La hacienda Saint Jude seguía viva. Clara, a pesar de las miradas y susurros, empezaba a ocupar un espacio invisible pero firme.
Los criados ya no la desafiaban tanto. Algunos incluso la consultaban para decisiones simples. La casa fluía mejor bajo su supervisión, los horarios se cumplían, las comidas tenían orden. Pero nada de eso le daba paz por completo. El bebé crecía en silencio, y con él, un miedo constante, el de ser nuevamente descartada. Una tarde, mientras recogía lavandas con Elise en la parte trasera de la casa, vio una carreta detenida frente al portón principal. Sintió un escalofrío en la piel, como si el pasado hubiera vuelto a cobrar lo que aún no había sanado. Y había vuelto de verdad. Horas después, Rosalie, el ama de llaves, fue hasta ella con los ojos abiertos de par en par. Señora de Vereux, hay rumores en el pueblo. Dicen que su ex prometido ha regresado. Clara sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Él está diciendo que fue engañado. Que usted mintió sobre el embarazo, que se le echó encima, que fue comprada por un viejo rico para esconder la vergüenza. Rosalie vaciló. Y, que estaba detrás del dinero del señor Alexander desde el principio. El corazón de Clara latía tan fuerte que apenas podía respirar. Ella sabía que, en ese mundo, las palabras de un hombre valían más que las lágrimas de una mujer. Especialmente una como ella, gorda, marcada y desacreditada. Al día siguiente, tuvo que ir al pueblo con uno de los criados para comprar telas y medicinas. Apenas bajó del carruaje, oyó los murmullos. Es ella. La gorda del altar. Ahora se cree dueña de Hacienda. Comprada por kilos de oro. Clara fingió no oír. Caminó con la cabeza erguida, pero por dentro, el rostro le ardía. Los mismos ojos que antes la despreciaban ahora la insultaban. Ya no era solo la rechazada, también era la interesada, la aprovechada, la escandalosa. Fue en la tienda de telas donde todo se vino abajo. Mientras observaba los rollos de lino, escuchó una voz familiar detrás de ella. Nunca pensé que ibas a caer tan bajo. Se giró lentamente. Era Émile, su ex prometido. El mismo que había dicho en el altar que no sentía placer con ella. El mismo que la embarazó y se fue. Ahora estaba allí. Elegante, como siempre, pero con ojos venenosos. ¿Así que fue eso? ¿Usaste mi nombre, mi familia, y al final conseguiste un viejo rico que pagara tu error? Sonrió de lado. Espero que al menos él no sea tan ciego como yo. O va a descubrir de lo que eres capaz cuando engordes un poco más. Clara quedó paralizada. Las mujeres de la tienda observaban. Algunas se reían, otras fingían elegir telas. Quiso responder. Quiso gritar. Pero solo consiguió salir de allí en silencio, con los ojos ardiendo. De vuelta en la hacienda, Alexander la esperaba en el despacho. Tenía una expresión más fría que de costumbre. Están hablando, dijo él, sin levantar la vista. Que fuiste traída aquí a cambio de dinero. Que usaste el embarazo para asegurar un lugar. Que me estás engañando. Clara sintió el golpe. No tanto por las palabras, sino por el tono. ¿Usted les cree? Alexander dudó. Yo creo en lo que veo. Llegaste aquí embarazada. Avergonzada. Y aceptaste el matrimonio sin protestas. ¿Qué se supone que debo pensar? Esas palabras dolieron más que las de Émile. Porque venían de alguien que empezaba a importarle. De alguien ante quien Clara empezaba, en silencio, a desear ser vista. Piense lo que quiera. Dijo ella, firme. Yo no pedí nada. Solo acepté lo que quedó. Y he hecho lo mejor que puedo desde el primer día. Alexander guardó silencio. Pero no la defendió. Y eso, dolió más que cualquier insulto. Esa noche, Clara no cenó. Se encerró en el cuarto. No lloró. Pero el bebé, dentro de ella, parecía también encogido. Era como si el mundo le recordara, una vez más, que ningún gesto bueno era suficiente para borrar lo que otros pensaban de ella. Tocó su vientre con cuidado. Tú no mereces esto. Pero tal vez, yo tampoco. Esa noche, la lluvia caía suave sobre los tejados de la hacienda. El sonido de las gotas parecía resonar en el pecho de Clara como un lamento sin respuesta. Siguió sentada al borde de la cama por horas, inmóvil. La vela encendida proyectaba sombras suaves en las paredes, y la brisa que entraba por la ventana movía levemente su cabello suelto sobre los hombros. Sentía un dolor extraño en el vientre, una molestia sorda, diferente a las anteriores. Pero no quiso alarmar a nadie. Pensó que era solo reflejo de la tensión, del llanto contenido, del cuerpo cansado de resistir. Cuando por fin se acostó, el sueño no llegó. Solo el vacío. Un silencio espeso, como si el mundo hubiera dejado de respirar a su alrededor. Poco después de la medianoche, despertó con un cólico agudo,
cortante. La sábana debajo de ella estaba caliente, húmeda. Al levantarse, sintió que las piernas le fallaban. Una mancha roja corría por su camisón blanco. No, susurró, aterrada. Se tambaleó hasta la puerta, la abrió con dificultad y cayó en el pasillo. La criada más cercana oyó el golpe, corrió hacia ella y gritó por ayuda. Rosalie, el ama de llaves, llegó minutos después, pálida. Alexander fue avisado de inmediato. Clara ya estaba inconsciente cuando el médico llegó. Sus manos estaban frías, y el rostro, pálido. Pasaron horas entre medicinas, toallas, sangrado y oraciones en voz baja. El médico, un hombre de mediana edad con ojos cansados, se limpió las manos y miró a Alexander con pesar. Ella ha perdido al bebé. Alexander no respondió de inmediato. Miró la puerta cerrada del cuarto, como si esperara que algo dentro de él también hubiese sido arrancado a la fuerza. ¿Y ella? Preguntó al fin. Está débil, pero sobrevivirá. Necesitará reposo. Silencio. Tiempo. Clara despertó al amanecer. La habitación olía a lavanda y sangre seca. La luz era suave, pero el mundo parecía distante. Se sentía vacía. En todos los sentidos posibles. Sus manos tocaron el vientre instintivamente, y fue ahí cuando la verdad finalmente cayó sobre ella como una piedra en el pecho. No, murmuró, con la voz ronca, temblorosa. Rosalie estaba sentada al lado de la cama, sosteniendo una toalla húmeda. Intentó sonreír con delicadeza. Descanse. Ya todo está bien. Él. Clara intentó preguntar, pero la garganta le falló. El señor Alexander estuvo aquí toda la noche. Solo se fue cuando el médico le ordenó descansar. Él estuvo parado ahí, señaló discretamente la esquina de la pared, durante horas. Clara no supo qué decir. Ni quiso. El luto que sentía no era solo por el bebé. Era por todo lo que había perdido antes, durante y después. Por no haber tenido derecho a soñar con ese hijo. Por haber sido juzgada desde el primer instante. Por haber amado a un ser que nunca pudo conocer. Pasaron 2 días. Alexander no volvió a hablar con ella. Pedía noticias a la ama de llaves, pero mantenía la distancia. Estaba confundido, y silenciosamente arrepentido. La forma en que la había tratado en los días anteriores ahora pesaba más de lo que imaginaba. Fue Elise quien rompió el silencio. En la tercera noche, Clara aún acostada, escuchó pasos suaves en el cuarto. La niña apareció con una manta en las manos y una flor blanca en el cabello. Sin decir nada, subió a la cama, se acostó a su lado y la abrazó por la cintura, como si quisiera remendar un poco del dolor con su pequeña presencia. Clara lloró, por primera vez. Lloró en voz baja, como quien ya está cansada de sufrir en voz alta. Y en esa cama fría, con el cuerpo roto y el vientre vacío, fue el afecto silencioso de una niña lo que le impidió derrumbarse. Alexander observó por la rendija de la puerta entreabierta. Y allí, viendo a su hija finalmente sonreír en los brazos de Clara, entendió que había algo más grande formándose. Algo que ni siquiera él sabía nombrar, pero que, de algún modo, lo llamaba a acercarse. ¿Y tú, que nos estás escuchando, alguna vez lloraste por algo que nadie vio, y aún así deseaste ser abrazada? ¿Alguna vez sentiste que lo habías perdido todo, y aún así alguien vio tu valor? El tiempo parecía ir más lento dentro de la casa después de la pérdida. La rutina de la hacienda continuaba, los empleados cumplían sus turnos, los campos florecían, pero dentro del ala principal, el silencio era más espeso. Casi reverente. Clara pasó días en la habitación, débil. Rosalie llevaba sopa, toallas limpias y recados breves. El señor de Vereux pregunta si está bien, pidió que descansara, mandó traer mantas nuevas, por si tiene frío en la noche. Nada más que eso. Ninguna presencia directa. Ninguna palabra de él. Pero siempre había flores frescas en el florero. A veces lavanda, a veces ramos del jardín trasero, recogidos por manos demasiado grandes para ser de la ama de llaves. Clara lo notaba. Y a pesar del dolor aún vivo en el pecho, sabía reconocer el cuidado, incluso disfrazado de distancia. Fue Elise quien la trajo de vuelta a la casa. La niña comenzó a visitarla todos los días, trayendo dibujos, historias inventadas, bizcochos mal horneados que hacía con la cocinera. Se sentaba junto a la cama y apoyaba la cabeza en el regazo de Clara, como si supiera exactamente dónde dolía. Mi papá tiene miedo, dijo una tarde, mientras peinaba el cabello voluminoso de Clara con un peine de madera. Cuando mi mamá murió, dejó de sonreír. Ahora que tú lloras, él tampoco duerme. Clara no respondió.
Pero sintió un nudo en el pecho con esa imagen, Alexander solo en el despacho, caminando de un lado a otro, mirando por la ventana sin saber qué hacer. Él, tan firme, tan controlado, con miedo. Él no es malo. Continuó Elise. Solo que no sabe hablar. 2 semanas después, Clara volvía a caminar por la casa. Aún pálida, aún callada. Pero de pie. Viva. Encontró a Alexander en la galería, observando los campos. Vestía chaleco gris y mangas arremangadas, como siempre. Había una sombra en su mirada. Rosalie me dijo que usted salió del cuarto. Dijo él, sin girarse. Sí. Necesito ocupar la mente. Respondió, con voz baja. Silencio. Lo siento, dijo él, por fin. Por lo que pasó. Y por cómo la traté antes. Ella lo miró. No lo esperaba. Alexander mantenía la vista fija en el horizonte, como si cada palabra le costara más de lo que quería admitir. Nunca supe cómo lidiar con el dolor ajeno. Continuó. Ni con el mío. Pensé que el silencio era una forma de proteger, pero tal vez solo alejé más a quienes quería tener cerca. Clara respiró hondo. Sentía el corazón pesado, pero la rabia ya no era tan punzante. Todos estamos intentando sobrevivir, señor de Vereux. Unos con más heridas que otros. Él se giró hacia ella. Llámame Alexander. Por favor. Ella asintió. Por primera vez, el nombre sonó menos formal y más íntimo. Clara. Dijo él, probando el nombre con delicadeza. Tú, eres más fuerte de lo que crees. Ella quiso reír, pero solo sonrió levemente. Y usted es más sensible de lo que quiere aparentar. Alexander sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa discreta, pero real. Un hilo de luz entre los dos. Esa noche, al volver al cuarto, Clara se quitó los zapatos con calma y miró el espejo. El vestido oscuro marcaba sus curvas abundantes, sus pechos voluminosos, las caderas amplias que tanto criticaron. Pero por primera vez, no se vio como demasiado grande. Se vio como una mujer entera. Dolida, sí. Pero firme. Con ojos que habían aprendido a ver el mundo de otra manera. ¿Qué veía Alexander, después de todo? Quizás, en silencio, él veía algo que ni ella misma sabía explicar. Días después, Elise organizaba los dibujos en el suelo de la sala, cuando Clara entró. La niña levantó los papeles con orgullo. Esta eres tú, señaló. Y este es mi papá. Y esta, somos nosotros juntos. Clara se arrodilló junto a su hija del corazón y pasó los dedos sobre el trazo infantil de 3 figuras tomadas de la mano bajo el sol. ¿Eso te hace feliz? Preguntó. Mucho. Y después de un momento, añadió, yo quisiera que te quedaras para siempre. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, ella también lo deseaba. Tal vez aún no sabía lo que significaba amar a Alexander, pero comenzaba a descubrir lo que era pertenecer a un lugar. A una historia. La noche siguiente, mientras revisaba cuentas en el despacho, Alexander oyó pasos suaves detrás de sí. Era Clara, con un chal sobre los hombros y una taza de té en las manos. Pensé que tal vez quisiera algo caliente. Él aceptó la taza. Las manos se tocaron brevemente. Silencio. Gracias. Ella asintió. Estaba por salir cuando él la llamó. Clara. ¿Sí? Alexander dudó. La miró como quien no sabe por dónde empezar. Tú, has hecho de esta casa un lugar más ligero. Ella sonrió, discreta. Pero por dentro, algo se encendió. Los días que siguieron fueron diferentes. El aire de la casa parecía menos denso. El silencio entre los pasillos ya no dolía tanto. Y, por primera vez, Clara empezó a sentirse parte de ese lugar, no como huésped, ni como sirvienta, sino como alguien que hacía la diferencia. Alexander comenzó a acercarse de forma más constante. Siempre con modales contenidos, pero con miradas que decían más que cualquier palabra. La escuchaba con atención. Y cuando hablaba, su tono era más bajo, más tranquilo. Casi íntimo. Ella notaba los detalles, la forma en que él se recostaba en la puerta cuando ella hablaba, cómo observaba su cabello cuando lo recogía con prisa, el silencio respetuoso cuando ella pasaba cerca, sin apuro, sin evitarla. Una tarde, al regresar del invernadero con Elise, Clara encontró una caja sobre la cama. Dentro, había una tela de lino fino, de color vino oscuro, y una nota escrita a mano. Vi este tono y pensé que combinaría con tus ojos. No sé si acerté. Ah. Ella sostuvo la nota por largos segundos. Luego, sonrió. No era un regalo cualquiera. Era una elección. Un gesto personal.
Y una admiración silenciosa, velada, pero innegable. Esa noche, usó el vestido nuevo para la cena. Alexander tardó en entrar al comedor. Cuando lo hizo, sus ojos la buscaron antes que nada. Y cuando la vieron allí, con el vestido marcando sus curvas generosas, el cabello suelto y la boca naturalmente rosada, se detuvo. Por un instante entero. ¿Está bien, señor?, preguntó ella, sujetando la copa con ambas manos. Él no respondió de inmediato. Solo la miró. Como si estuviera viendo algo que no sabía nombrar. Algo que crecía poco a poco dentro de él. Estoy impresionado. Ella se sonrojó. No por vergüenza, sino por no estar acostumbrada a ser vista así. Deseada, tal vez. Durante la cena, hablaron de temas triviales, los campos de trigo, la nueva yegua del establo, los dibujos de Elise. Pero había algo detrás de cada frase. Una tensión suave. Un baile de miradas y silencios. Alexander, por primera vez, rozó levemente la muñeca de Clara cuando ella pasó el salero. Fue un toque breve, casi accidental. Pero el calor quedó. Después de la comida, caminaron juntos por el jardín lateral, bajo el cielo nublado. Las flores dormían, pero el viento cálido traía el perfume de la tierra húmeda. Había olvidado lo que era caminar con alguien, dijo él, en voz baja. Clara lo miró, sin saber qué decir. Me acostumbré tanto al duelo, que el silencio se volvió mi único amigo. Pero tú, se detuvo, buscando las palabras, tú hablas poco. Y aún así, llenas la casa. Ella sonrió, tímida. Siempre dijeron que yo ocupaba demasiado espacio. Alexander se detuvo, girándose hacia ella. Estaban cerca. ¿Quién dijo eso? No sabía lo que era la belleza. Ella sintió un nudo en el estómago. Eso no era lástima. Era admiración. En sus ojos había deseo. Y no era oculto. Clara desvió la mirada, confundida, pero sin querer alejarse. Alexander acarició con delicadeza un mechón suelto de su cabello, colocándolo detrás de la oreja. El gesto fue lento. Casi reverente. Eres, hermosa, Clara. No a pesar de. No aunque seas. Simplemente hermosa. Ella cerró los ojos por un segundo. Estaba tan acostumbrada a la vergüenza, al desprecio, a las miradas que juzgaban su cuerpo, que aquel elogio le pareció un abrazo. Cuando los abrió, Alexander estaba más cerca. Respiraban el mismo aire. No soy una mujer común, susurró. No soy ligera, ni frágil. Tengo cicatrices, y estoy hecha de mucho. Y eso es exactamente lo que te hace imposible de ignorar. El silencio entre ellos se estiró. Cargado. Eléctrico. Pero él no la besó. Alexander estaba hecho de frenos y cautela. Y Clara, necesitaba que ese momento fuera más que un impulso. Necesitaba que fuera una elección. Buenas noches, Clara, dijo finalmente. Buenas noches, Alexander. Y cuando ella entró sola por la puerta de la casa, aún podía sentir el calor de su mano en su cabello. Esa noche, acostada en la cama, Clara lloró. Pero fue diferente. No era duelo. Ni dolor. Era alivio. Era la sensación de, por primera vez, ser vista como mujer. Entera. Deseable. Digna. Clara nunca disfrutó ser mirada. Desde niña, aprendió que las miradas suelen juzgar más de lo que admiran. Por eso, cuando Rosalie anunció que el pueblo organizaría una recepción para celebrar la cosecha, con presencia confirmada de propietarios y sus familias, el estómago se le revolvió. El señor Alexander fue invitado personalmente por el alcalde. Rosalie ajustaba las servilletas en la mesa. Y, esperan que lleve a su esposa. Clara no respondió. Solo cerró el libro de cuentas que estaba revisando y se levantó con un nudo en la garganta. Esa misma noche, mientras regaba las plantas en el patio lateral, oyó los pasos conocidos detrás de ella. La recepción será el sábado, dijo Alexander, sin rodeos. Clara bajó la regadera con calma. Preferiría no ir. ¿Por qué? Porque no me han olvidado. Se giró hacia él. Aún me llaman la novia abandonada. Y ahora, la mujer comprada. Alexander no respondió de inmediato. No es por ellos que deberías ir, Clara. Es por ti. Ella lo miró con sorpresa. Esconderse les da la razón. Aparecer a mi lado, con la cabeza en alto, muestra que nadie puede decidir quién eres. ¿Y quién soy yo, Alexander? Él se acercó. Estaba a pocos pasos de ella. El rostro serio, pero la mirada firme. Mi esposa. El vestido elegido para el evento era el mismo que él le había regalado,
color vino oscuro, tela de lino suave que moldeaba sus curvas. Clara recogió el cabello en un moño suelto, dejando algunos mechones alrededor del rostro. Llevaba un collar sencillo, herencia de su madre. Cuando bajó las escaleras, Elise fue la primera en verla. «Estás hermosa», dijo la niña, sonriendo. Clara le devolvió la sonrisa, tocando suavemente su barbilla. Pero fue Alexander, parado al pie de la escalera, quien hizo que su corazón vacilara. La miraba con intensidad. Un hombre sobrio, elegante, de postura firme, completamente desarmado ante ella. «¿Lista?», preguntó, ofreciéndole el brazo. Clara asintió. Y juntos, subieron a la carreta. La recepción se realizaba en el centro del pueblo, en un salón amplio rodeado de jardines. Música suave llenaba el ambiente. Las copas tintineaban. Y las miradas, como era de esperarse, llegaron antes de que Clara pusiera un pie sobre el piso de piedra. «Mira eso, la señora de Vereux», susurró una de las esposas de los hacendados. «Dicen que era la gorda del altar», respondió otra. «Pero ahora es dama de tierras». Clara oyó. Fingió no oír. Estaba acostumbrada a eso. Pero Alexander, no. Caminaba con ella firme a su lado, como si nada lo perturbara. Pero sus ojos oscuros estaban atentos. El alcalde vino a saludarlos. Algunas esposas se acercaron por cortesía. Otros, ni eso. Y entonces, apareció Émile. «Señor de Vereux», saludó con una sonrisa. «Siempre admiré su capacidad de acoger a los olvidados». Clara se quedó helada. «Clara», dijo Émile, ignorando a Alexander. «¿O debería decir señora de Vereux? Impresionante cómo cambia la suerte para algunos. E impresionante cómo el veneno permanece en otros», respondió Alexander, firme. Émile rió. «Cuidado, señor. A veces, cuando se compra algo roto, la reparación sale más cara que el precio pagado». Entonces Alexander soltó el brazo de Clara. Dio un paso adelante, mirando a Émile a los ojos. «Cuidado tú. Estás en presencia de mi esposa. Y cada palabra tuya dice más sobre ti que sobre ella». Hubo silencio. Los que estaban cerca fingieron no escuchar, pero ya no podían ocultar el interés. Émile intentó mantener la sonrisa, pero retrocedió. Y se fue. Alexander se volvió hacia Clara. «Si quieres irte, lo entenderé». Pero ella negó con la cabeza. «No. Ahora me quedo». De regreso a la casa, el silencio los envolvió. Pero era un silencio diferente, cargado, denso, vivo. «Me defendiste», dijo Clara, finalmente. «Era lo mínimo que te debía. Pero nadie nunca hizo eso por mí». Alexander la miró. «Entonces permíteme ser el primero de muchos gestos que mereces». Ella no respondió. Pero tenía los ojos llenos. No de dolor, sino de algo nuevo, entrega. De vuelta en la hacienda, Elise ya dormía. Los criados recogieron los abrigos, y la casa quedó en silencio. Clara se detuvo frente a la puerta de su habitación. «Buenas noches», dijo, con la mano en el picaporte. Alexander se detuvo detrás de ella. «Buenas noches, Clara». Pero no había frialdad en su voz. Ni prisa en los pasos que dio al alejarse. Ni más dudas dentro de ella. Algo había cambiado. Y en la noche siguiente, todo cambiaría para siempre. La hacienda estaba en silencio esa noche. El cielo oscuro parecía más claro de lo habitual, y el viento que pasaba por las ventanas no traía amenaza, solo expectativa. Clara sentía el cuerpo liviano, aunque el corazón latía con más fuerza que de costumbre. Caminaba lentamente por el pasillo, intentando calmar los pensamientos. Pero había algo en su piel, en sus sentidos, una vibración que no sabía nombrar. Desde el día de la recepción en el pueblo, Alexander estaba diferente. Más presente. Más abierto. Más, él mismo. Y ella también. Por primera vez, Clara no tenía miedo de mostrarse. De ser quien era. Con todo lo que cargaba, sus curvas, sus traumas, su verdad. Pasada la medianoche, oyó pasos firmes en el corredor. Él se detuvo frente a la puerta de su cuarto. ¿Puedo entrar?, preguntó en un tono más bajo de lo usual. Clara asintió. Él entró. Alexander estaba sin el saco. La camisa blanca, semiabierta en el pecho, dejaba ver parte de su piel morena, marcada por el tiempo, por los días de sol, por el silencio de quien cargó dolor por demasiados años. Ella sintió que el aire se le detenía en los pulmones. Él se acercó, sin prisa. Sus ojos no recorrían su cuerpo, lo contemplaban. Como quien finalmente se permite mirar y desear.
No vine por obligación, dijo él. Y mucho menos por lástima. Clara no dijo nada. Solo lo miró. Alexander extendió la mano. Vine porque ya no puedo no estar cerca de ti. Ella aceptó el gesto. La piel de ambos se tocó con un calor inmediato, como si los meses de tensión acumulada estallaran en un solo contacto. Y entonces, él la atrajo lentamente, acercando su rostro al de ella. ¿Puedo besarte? Clara solo murmuró. Sí. Y el beso sucedió. Lento. Profundo. Real. No era un beso de cuento de hadas, era el beso de quienes han sobrevivido al dolor. De quienes cargan pasado. De quienes desean, con verdad. Sus manos tocaron su cintura con firmeza. Las de ella subieron hasta su pecho, sintiendo el calor de su piel. Él la apoyó contra la pared, sin brusquedad, pero con hambre contenida, con reverencia. Y cuando su boca descendió por el cuello, Clara cerró los ojos. Por primera vez en su vida, se sintió deseada, no usada. La noche se desarrolló en silencio. Pero no el silencio del miedo. Era el de la entrega. El de la respiración acelerada, de la piel sudada, de los cuerpos que se conocían poco a poco, sin prisa, pero con intensidad. Alexander era firme, pero cuidadoso. Sus caricias tenían peso, pero también ternura. Y Clara, se entregaba como quien reaprende a confiar. La ropa cayó poco a poco, sin vergüenza. Él no apartó los ojos de sus curvas, de su piel generosa, de sus senos llenos, de sus muslos gruesos. Eres hermosa. Toda tú. Susurró, antes de besar de nuevo su boca con hambre. Y Clara, en silencio, sintió su cuerpo abrirse. No solo por deseo, por seguridad. Por amor. Horas después, estaban acostados, aún entrelazados. Ella con la cabeza sobre su pecho, oyendo los latidos lentos. Él con el brazo sobre su cintura, como diciendo, ahora, eres mía. Pensé que nunca viviría esto, dijo Clara en un susurro. Y yo, pensé que nunca volvería a sentir algo así, respondió Alexander. Ella levantó el rostro y lo miró a los ojos. Tal vez ahora, las cosas por fin encajaron. Alexander besó su frente, atrayéndola de nuevo a su pecho. Pero ninguno de los dos sabía que, afuera de la hacienda, algo se acercaba. Una sombra del pasado. Un soplo de lo que aún no había sido resuelto. ¿Alguna vez viviste un momento tan intenso, que parecía el fin del dolor? ¿Alguna vez creíste que, por fin, era tu turno de ser feliz? Comenta aquí desde donde estás escuchando esta historia. Y sí, como Clara, alguna vez te entregaste a un amor después de tanto miedo. Y sigue escuchando. Porque el destino, aún guarda una última vuelta. Y lo que está a punto de suceder puede cambiarlo todo. Los días que siguieron fueron distintos a todo lo que Clara había vivido. Había una paz que nunca había conocido. Despertaba al lado de Alexander, envuelta en sus brazos firmes, con el sol entrando por las ventanas altas y el aroma del café fresco viniendo desde la cocina. Elise, ahora más habladora y sonriente, aparecía en el cuarto cada mañana con alguna excusa para acostarse entre ellos, una pesadilla, un dibujo nuevo, o simplemente el deseo de estar allí. La casa, que antes la hacía sentirse fuera de lugar, ahora parecía haber sido hecha para ella. Los criados empezaron a tratarla con naturalidad. Algunos con respeto. Otros, incluso con un afecto discreto. Clara ahora organizaba las cuentas de la hacienda, decidía los menús, opinaba sobre la siembra. ¿Y Alexander? Era otro hombre. Más ligero. Más presente. Y aún así, tan intenso como antes. El silencio entre ellos ahora era cómodo. Las miradas, constantes. Los toques, naturales. Las noches, llenas. Una mañana de cielo despejado, Clara caminaba por el campo junto a Elise, cuando Alexander apareció a caballo, deteniéndose junto a ellas. Pensé en algo, dijo, sonriendo. Hace tiempo que no vamos al lago. Tal vez deberíamos pasar una noche allá. Tú, yo y Elise. Solo nosotros tres. Clara sonrió. Sintió el pecho calentarse. ¿Como una familia? Él bajó del caballo y tomó su mano. Como una familia. Esa noche, Elise llamó mamá a Clara por primera vez. Fue durante la hora de lectura. Clara leía un libro infantil en voz baja, con la niña acostada en su regazo. Buenas noches, mamá. Ella se quedó quieta. Miró a Alexander, que estaba sentado en el sillón con una copa de coñac en la mano. Él solo sonrió, y sus ojos dijeron, ella te eligió a ti. Clara lloró. Pero fue un llanto tranquilo. Como el fin de una espera. Más tarde,
Solos en el cuarto, Alexander la envolvió entre sus brazos y la acostó con delicadeza sobre las sábanas. Le besó el hombro desnudo, luego el cuello, y susurró. Nunca pensé que amar pudiera ser tan silencioso, y tan completo. Ella respondió con la mirada, dejando que sus manos redescubrieran su cuerpo como la primera vez, pero ahora, con aún más entrega. El sol de la mañana siguiente era dorado, el tipo de luz que solo aparece cuando todo parece en paz. Clara bajaba las escaleras sonriendo, con el cabello suelto y los pies descalzos, cuando sonó el timbre. Rosalie corrió a atender. Clara siguió caminando, sin prisa. Pero se detuvo. La voz del otro lado no era familiar, pero la forma en que fue pronunciada, la atravesó como una cuchilla. Vine a hablar con Alexander. Mi hijo tiene derecho a conocer a su padre. Clara giró lentamente el rostro hacia la puerta. Allí estaba una mujer. Vestía con sencillez, falda larga, blusa clara, pañuelo en la cabeza. Pero había algo en ella, sensual, vivo, indomable. Los labios pintados con suavidad, el cabello castaño cayendo en ondas hasta los hombros. En sus brazos, un bebé. No tendría más de 5 meses. Lloraba en voz baja, con la cabecita apoyada en el pecho de la madre. Alexander apareció en lo alto de la escalera, atraído por la voz. La mujer alzó la mirada. Alexander de Vereux, dijo con firmeza. Nuestro hijo necesita saber quién es su padre. Silencio. Rosalie abrió los ojos de par en par. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El corazón que, hace un momento, latía en paz, ahora latía con duda. ¿Y ahora? ¿Después de todo lo que vivieron? Después de que Clara se permitió amar de nuevo. Después de finalmente ser elegida. ¿Será que el pasado volverá a arrebatárselo todo? ¿Alguna vez sentiste que el mundo por fin estaba en orden, y se dio vuelta en un segundo? Comenta aquí, ¿qué harías tú en el lugar de Clara? ¿Perdonarías? ¿Esperarías? ¿O te irías? Si esta historia te tocó, deja tu comentario. Compártela con quien haya tenido el corazón sacudido por las sorpresas de la vida. Y no olvides suscribirte al canal, esta historia aún no ha terminado. Gracias por escuchar hasta aquí. Nos encontramos en la continuación. Con cariño.